Lo traían del colegio todos los días, yo lo mandaba a recoger y venía a dormir debajo de la mesa. Noel, vamos a hacer esto, yo no voy a vivir de satrería, yo no voy a vivir de eso, yo no voy a chelear. Un día digo yo, Newman, vamos a poner a Noel como arreglista y vamos a pagarle como a un extraño y él es un empleado más en el taller. Me dice, mami, ya yo te voy a complacer, tú me hiciste bachiller a trompones, a lo que sea, pues me voy a poner a estudiar diseño. Digo, ¿tú me vas a ayudar? Digo, sí, sí, a estudiar, sí. Ya graduado diseñador de moda, que yo trato de colocar mi marca a los clientes que venían donde mi padre, y yo ponía una chacabana o una camisa y ellos no me la compraban, se llenaban de polvo ahí. Ellos decían que no iban a dar la cantidad de dinero que yo pedía por esa prenda, y yo lo que tenía que ponérmela, yo la usaba. Toqué muchas puertas para que me dejaran pasar y que me dieran una oportunidad y nunca me la dieron. Entonces, ¿qué yo tuve que hacer? Seguí echando para adelante hasta que llegó mi oportunidad. Entonces, vino sin yo andando buscando, viene el CIRD y apoya mi talento y mira dónde me han llevado. A través del CIRD es que yo llego a Dominicana Moda, llego al Fashion Week, me catapultó hacia el público de aquí, del patio, como dicen los muchachos. Gracias al Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, CIRD, Noel Newman y otros 19 diseñadores han recibido capacitación para exportar chacabanas a Estados Unidos y la Unión Europea, además de talleres de emprendedurismo y certificado de pymes, para que puedan llevar su arte a todo el mundo como marca país. Me han dado muchos cursos y muchas preparaciones para poder escalar y poder exportar con mayor calidad de lo que yo hacía. Bueno, a mí me aprobaron un préstamo de Caribbean Export por la Unión Europea. A través de eso es que pienso comprar maquinaria de alta tecnología y hacer mi tienda aquí en este humilde local. La chacabana dominicana, las combinaciones de texturas y colores hace la diferencia. Yo lo puedo hacer aquí y después salir a que el mundo me conozca. Desde aquí yo puedo salir ya con mi título. Aquí hay de todo. Bueno, yo como madre me siento muy orgullosa. Si tú nunca olvidas de que tú lo puedes lograr, tú lo puedes lograr. El detalle está en tu creer en ti, siempre, siempre, siempre. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Señores, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Observatorio 360. Señores, esta semana los temas giran en torno a lo que todo el mundo está esperando, que es el acontecer político en la República Dominicana. Tenemos aquí como invitados a Juan Carlos Guerra y a don Freddy Aguas Vivas, con los cuales vamos a conversar sobre los principales acontecimientos que han estado ocurriendo en el país esta semana en la agenda política. Y señores, más o menos intercambiar ideas sobre lo que uno espera que podría ocurrir mañana en la reunión del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenidos a nuestros invitados. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, buenas noches. Gracias, buenas noches, Wendy. Un placer estar aquí con ustedes y con tu público, ¿no? Ajá, y con este público que está esperando con ansia todos los sábados los temas que vamos a tratar aquí. Señores, una de las noticias de mucho más trascendencia en el acontecer político ha sido el hecho de la declaración que dio el candidato del PLD, Francisco Javier García, respecto a que está en disposición de ceder ante la posibilidad de que el presidente Danilo Medina decidiera repostularse. Y bueno, de hecho tenemos, nuestro equipo de producción nos tiene las declaraciones que diera Francisco Javier García, si por favor el señor director nos lo permite, algunos cortes, quizás un poquito largo, pero es interesante algunas cosas que no recogió
la prensa, digamos, se recogió la parte muy positiva, pero le voy a decir honestamente, le dio un rapapolvo al presidente Leonel Fernández. Hubo unos pronunciamientos que realmente se notó mucha madurez en su discurso, se notó esa actitud de desprendimiento, pero realmente también fue como una especie de llamado a la atención y de tirarle las orejas a que los otros también deberían claudicar ante sus pretensiones de ser candidato. Obviamente yo quisiera que escucháramos los fragmentos de este discurso, si lo tenemos ahí. Si la insensatez se apoderara de una parte del partido y le impidiéramos al compañero Danilo, si así él lo desea, optar por una repostulación, no tendríamos palabras nosotros para responder a futuras generaciones, a nuestros hijos adultos, a nuestros nietos, cuando pregunten cómo fueron capaces de cerrarle el paso a un presidente democrático que, teniendo un amplio apoyo popular, si el compañero Danilo decide formalmente aspirar a una repostulación y el comité político, como guía fundamental de nuestra organización, lo acoge, habremos dado al país una demostración de desarrollo y sabiduría. No importa lo que le convenga a Danilo, ni lo que le convenga a Leonel, o a los precandidatos, ni lo que le convenga al PLD. Lo fundamental es lo que le convenga al pueblo dominicano. Bien, me gustaría saber qué comentario ustedes podrían tener con relación a esta parte del discurso, porque lo tenemos dividido en tres partes, ¿verdad? Para no perder la memoria de algunas cuestiones de las que dijo Francisco Javier. ¿Qué notaron ustedes allí que sería interesante rescatar, Juan Carlos? A primera vista lo que se nota es precisamente que en el PLD se van configurando dos bloques. Uno que apuesta a la reelección del presidente Danilo Medina y otro alrededor de Leonel Fernández, que está proyectando que el candidato presidencial del PLD debe ser el presidente Fernández. Cuando uno escucha y ve lo que no se dice en ese discurso, lo que queda entre líneas, es evidente que en el Partido de la Liberación Dominicana se está encaminando a un proceso de ruptura y de un amplio debate sobre este tema de la repostulación del presidente Danilo Medina. Y hay que entenderlo porque esta constitución el presidente Fernández entiende que es un legado suyo y evidentemente que Danilo se convertiría en un obstáculo para sus intenciones de volver al poder en el año 2016. De otro lado, vimos cómo el domingo pasado el presidente Fernández mostró digamos, su fuerza e hizo hincapié en sus legisladores, que son fundamentales para la reforma constitucional. Siempre se ha dicho que quien tiene la llave para la reforma constitucional es el presidente Fernández, porque según lo que él mostró el domingo, estamos hablando de la mitad de los votos necesarios para aprobar o para abrir el proceso de reforma constitucional. Así que lo que va a pasar en los próximos días, este es un preludio de una proyección de posible, no digamos ya división, sino más bien de un proceso de tensión que se adivina difícil en el PLD y con mucha tensión. La semana pasada, Radamés Jiménez, ex procurador general de la República, dijo claramente que la reelección era una ficción. Si no recuerdo mal, lo estoy citando textualmente, dijo que era ficción y que no había manera de que se pudiera reformar la Constitución. Así que el Partido de la Liberación Dominicana ahora está en el centro, en el ojo del huracán con este tema de la repostulación. Don Freddy Aguas Vivas. Bueno, yo debería empezar de atrás hacia adelante, porque los legisladores que el presidente Fernández mostró en su evento del pasado domingo
son legisladores del Partido de la Liberación Dominicana. Salieron electos en la boleta de la organización política y son legisladores que están circunscritos a unas normas estatutarias, a unos reglamentos y a unos procederes. En los partidos políticos también hay un régimen de derecho que hay que respetar. Cuando usted se inscribe en una organización política, usted jura cumplir y hacer cumplir los estatutos, los reglamentos, las disposiciones. Y en este caso hay organismos, todo el andamiaje institucional del Partido de la Liberación Dominicana está acorde. Cuando decías que se han ido formando dos grandes bloques, yo creo, y cayendo con Francisco Javier, que nosotros estamos en la presencia de una candidatura de consenso. En el Partido de la Liberación Dominicana hay solo 4 precandidatos presidenciales: Francisco Javier, Radamés Segura, Temístocles Montaz y Reinaldo Pared Pérez. Entonces, todos ellos, de una manera u otra, han ido ya cediendo su espacio en aras de la candidatura del presidente Medina. Ellos han dicho todos. Empezó Temo, dijo que no sería obstáculo, que desde que Danilo anuncie su candidatura, él se va a apoyar la reelección. Esto lo ha dicho Radamés Segura, siempre dijo, no, mi proyecto está circunscrito a que Danilo aspire. Si Danilo va a aspirar a la reelección, él inmediatamente se suscribe a esta tendencia, y lo ha hecho Reinaldo Pared. La decisión de Francisco Javier ya te hace un consenso, te hace una condensación de proyectos que giran todos en torno al presidente Danilo Medina, y eso se refleja en el comité político de mañana. Mañana una abrumadora mayoría del comité político, tantos como 28 miembros, van a pedir la reelección del presidente Medina y le van a pedir al presidente Fernández que acepte. Usted está dando una información muy reveladora. Usted ya da por sentado que hay 28 votos del comité político que están conquistados en favor de la repostulación del presidente Danilo Medina. Sí, hay 28, y déjeme decirle que no son 28 votos del danilismo, no son 28 de votos 35, que es de el 35, estamos hablando del 75% del cuerpo colegiado del comité político, que es el máximo órgano ejecutivo en receso del comité central. Entonces, 28 de un lado, 28 en favor y 7 en contra. Ahora, de los 28 de Danilo, no todos son danilistas. Okay. Hay muchos leonelistas que entienden que en este momento no es el mejor momento. Leonelistas que han estado todo el tiempo al lado del presidente Fernández, en este momento entienden que no es su momento, pero además entienden también que es un abuso disputarle la candidatura a un presidente que está tan bien valorado y un presidente que tiene una intención de voto. O sea, el presidente Medina le garantiza absolutamente, como decía Francisco Javier García en su discurso, le garantiza absolutamente el triunfo al PLD, y entonces sería, como decía él, un sacrilegio histórico negarle esa oportunidad al presidente Medina. Bueno, hay yo no sé si nuestro equipo de producción tiene otro fragmento de los más cortos del discurso de Francisco Javier que nos sirva como base para los próximos comentarios aquí. de nuestro candidato presidencial, y para nadie es un secreto que el tema que atrae más la atención de la opinión pública es lo relativo a la posible repostulación del presidente Danilo Medina. El tema de la reelección, desde el punto de vista conceptual, no debería ser en el PLD un tema de discusión, porque ya nuestro partido es un partido reeleccionista, porque en el año 2008 un presidente de la República de nuestra organización aspiró a una repostulación y fue reelecto.
varios miembros de nuestro comité político aspiramos a la nominación para la candidatura presidencial del PLD de cara al año 2016. Sin embargo, con la madurez que nos caracteriza, no podemos, por una lucha de intereses políticos, perder la visión de la verdadera claridad del sol cuando nos ilumina en el día. No niego ni critico el derecho de una parte importante del PLD al deseo de que formalmente lance sus aspiraciones el presidente de nuestro partido, compañero Leonel Fernández. Reconozco y valoro el papel estelar jugado por el compañero Leonel Fernández en la consolidación para que el PLD sea hoy el partido mayoritario de la República Dominicana. Fue él quien nos mantuvo en el año 2008 al frente de los destinos del país mediante la reelección del presidente de la República, y fue él quien además en el año 2012 le entregó a un miembro del Partido de la Liberación Dominicana la banda presidencial como simbología del mantenimiento en el poder de nuestra organización política. Hoy, en la antesala de las elecciones del año 2016, el país vive una nueva etapa, una coyuntura distinta, nuevos actores políticos predominantes y una inclinación mayoritaria del pueblo dominicano por determinados líderes. Esto nos obliga a nosotros, con la inteligencia política debida, a no confundir el recuerdo con el presente. Estamos obligados a incorporar a nuestro diccionario político de cara a la reunión del próximo domingo palabras significativas y claves que nos ayuden a abrir nuestro entendimiento y a tomar las decisiones que más le convengan a la República Dominicana. El desprendimiento es cuando los grandes y verdaderos líderes le llega el momento de crecerse ante su pueblo y de sustituir la prédica por la práctica, de poner los pies sobre la tierra, de abandonar la demagogia, la arrogancia y dejar lo más lejos posible cualquier síntoma de esquizofrenia política que a veces nos hace ver la realidad y otras veces, en mayor o menor grado, vivir en un mundo imaginario. Que hicieron historia en la ciencia en lugar de seguir las normas. Estas son algunas de las mujeres que se convirtieron en científicas pese a lo esperado de ellas debido a su género según la sociedad y su época. Mary Somerville, matemática, astrónoma escocesa, nacida en 1780, fue una destacada científica autodidacta que demostró durante su vida un intenso amor por el conocimiento. Debido a la época en que vivió, su interés por el estudio no fue apoyado por su padre y más tarde por su primer esposo, quien fuera un capitán ruso. A la muerte de este, ella se dedicó de lleno al estudio y a involucrarse en los círculos de intelectuales. Ahí tuvo contacto con personalidades como el escritor Sir Walter Scott y John Playfair. Poco después se casó en 1812 con William Somerville, quien a diferencia del anterior marido de Mary, apoyó sus estudios y su interés en las ciencias. Ella misma fue la anfitriona de su propio círculo intelectual al cual asistían científicos importantes como el astrónomo John Herschel. A Mary Somerville la señalan como la reina de las ciencias del siglo XIX y no por nada sus estudios alcanzaron temas como el magnetismo, los rayos solares y la geografía física. Además, fue traductora de la mecánica celeste de Laplace. Fue una de las primeras mujeres a las que otorgó ser socias de honor.
ya que no conocía sociedades oficiales a mujeres. Su labor ha sido reconocida por su importancia. La Universidad de Oxford tiene un college con su nombre, el Somerville College. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos presenta Crédito con Cucharita, la ruta hacia tu salud crediticia. ¿Crédito? ¿Con qué se come eso? El crédito es un acuerdo por el cual recibes dinero, bienes o servicios con el compromiso de pagarlos. Se devuelve con una cantidad extra a la que llamamos intereses. Aquí unos consejos para lograr un crédito inteligente. Asegúrate que tendrás ingresos para pagar ese dinerito a las entidades financieras. Compara opciones de tasas de interés anual, o sea, el porcentaje que pagarás por el costo del dinero. Toma en cuenta el plazo en que lo pagarás y elige el que te convenga. Es importante conocer todos los cargos a que te estás comprometiendo. La clave es nunca deber más de lo que puedes pagar. Sencillo. El crédito es una herramienta que te puede servir para tener una vida mejor. Infórmate en educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Win Telecom te ofrece el mejor entretenimiento en tu televisión. Más de 191 canales desde 550 pesos mensuales. Además, combina con nuestros paquetes premium y la mejor selección de canales en alta definición. Activa el entretenimiento más completo y disfruta tu televisión. Win Telecom. Siente tu libertad. Aprovecha un 25% de descuento durante 4 meses al contratar tu servicio. Bien, señores, estamos de vuelta en su programa Observatorio 360 con Juan Carlos Guerra y don Freddy Aguasvivas. Díganme sus consideraciones sobre la otra parte, bien larguita, del discurso de Francisco Javier García, en donde usó ciertos términos que hablaba de sustituir la prédica por la práctica, habló de dejar la demagogia, la esquizofrenia política y dejar de vivir en un mundo imaginario. Fue muy duro, ¿eh? Fue duro. Fue duro, fue Juan duro. Carlos. ¿Le dio duro a alguien? Analizando un poco la lógica que decía don Freddy hace un rato, de la institucionalidad que reina en el Partido de la Liberación Dominicana, en el sentido de que si su máximo organismo establece una línea, pues evidentemente que todo el bloque de legisladores del Partido de la Liberación Dominicana estaría encaminándose a aprobar el proyecto de repostulación. Sin embargo, partiendo de esa misma lógica y haciendo las matemáticas, uno se da cuenta que el Partido de la Liberación Dominicana no tiene los votos suficientes para en la Asamblea Revisora promover el proyecto de reelección. Y aquí me quiero detener porque aliados importantes del Partido de la Liberación Dominicana, como Fuerza Nacional Progresista y la disidencia del PLD, que está encabezada por doña Minú Tavares Mirabal, y otra de sus aliadas en ese ámbito, que era la diputada del APD Guadalupe Vázquez, han dicho claramente que ellos no van a apoyar un proyecto de reelección. Y partiendo incluso de la misma lógica de la institucionalidad, a mí me es muy cuesta arriba pensar que el Partido de la Liberación Dominicana va a promover la desestabilización institucional de los demás partidos políticos, promoviendo que tanto el Partido Revolucionario Dominicano como la disidencia del PRD han hablado claramente de que no van a admitir un proyecto reeleccionista, pues evidentemente que tiene grandes dificultades en ese ámbito. Ahora bien, si nos vamos del punto de vista histórico, uno ve que la reelección ha sido dañina para la República Dominicana. ¿Por qué? Porque somos un país con una gran debilidad institucional y porque, derivado de eso, cada proyecto de reelección trae consigo un amplio gasto público en aras de
lograr la victoria del presidente candidato. Y recordemos que en el año 2008, que había superávit económico, leve, pero superávit económico, se convirtió en un déficit de más de 50.000 millones de pesos entre enero y mayo del 2008. ¿Y cuál era el común denominador ahí? Bueno, que estaba la campaña electoral del presidente candidato Leonel Fernández. Ahora bien, desde 1994 a la fecha, el único país de América Latina que ha reformado su constitución más de una vez ha sido la República Dominicana. Y en las tres ocasiones la reelección ha sido el denominador común de las reformas constitucionales en la República Dominicana, salvo la de 2010, que aunque tocó otros aspectos, se destrabó cuando se logró colocar la prohibición de la reelección presidencial con el pacto entre el presidente Fernández y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Ahora, Colombia en el año 2006 aprobó una reelección presidencial, sin embargo, lo llevó adornado de una ley de garantías electorales que hacía casi imposible que el presidente de la República pudiera usar los recursos del Estado a su favor. Y uno ve todo este andamiaje que se ha montado con la reelección presidencial en la República Dominicana y ninguno de sus promotores hablan de que junto con eso haya un paquete de leyes que promuevan una competencia justa entre el presidente candidato en caso de que se logre, si se logra romper el valladar de todos los votos de las 2/3 partes necesarias, con los demás candidatos presidenciales de la oposición. Me ha extrañado que un sector como el que apoya al licenciado Danilo Medina, que hace galas de su gestión de gobierno, de la alta popularidad de la gestión de gobierno del presidente Medina, pues no tenga dentro de sus propuestas fundamentales como contrapeso a la modificación constitucional, pues un conjunto de leyes que permitan que la competencia entre gobierno entre partido oficial y partido opositor se dé dentro de la mayor equidad posible. No le he escuchado hablar de una ley de garantías electorales, de una ley de partidos políticos, muy por el contrario, lo que he visto al propio Partido de la Liberación Dominicana como un todo bombardear la ley de partidos políticos. Y yo creo que hablar de la reelección per se, hablar de la reelección como pura y simple, sin entrar en otros dispositivos institucionales que nos ayuden a que el Estado no siga siendo el gran financiador de las campañas políticas de sus propios incumbentes o de los incumbentes del gobierno, pues evidentemente que estaríamos camino al retroceso siempre y cuando el Partido de la Liberación Dominicana logre primero convencer a sus propios aliados y segundo, entonces ver qué partido de la oposición institucionalmente le da su apoyo a ese proyecto reeleccionista, que hasta ahora los voceros del bloque del PRD y el vocero del bloque de la disidencia del PRD han dicho muy claro que los partidos que esos dos partidos políticos no van a apoyar un proceso de reelección. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado lo dijo muy claro, que es el líder de la oposición. El Partido Revolucionario Dominicano sigue fiel a su trayectoria de no reelección. Hay dos comentarios que yo quería hacerte antes de la intervención de don Freddy Aguas Vivas. Una es lo que mencionaste con relación al presupuesto nacional, que en este momento es de 630.000 millones de pesos. Una de las cosas que principalmente se dijo cuando el gobierno sacó el Ministerio de Hacienda del presupuesto que fue sometido al Congreso, una de las cosas que se dijo mucho es que en cierto sentido parecía como un presupuesto un poquito tímido, que no parecía un presupuesto reeleccionista, no, ni siquiera se parecía a lo que se esperaba en un presupuesto en un año preelectoral. Es decir, que si a eso se refiere, al contrario, si usted le incorporaba la indexación por inflación, asumiendo que iba a ejecutar las mismas obras que se ejecutaron en el año 2014, para los fines de mucha gente, realmente lo que se entendió era exactamente que el presupuesto se iba a hacer menos este año. O sea, que las características del presupuesto realmente no cumplen las condiciones de que pareciera que pudiera haber suficiente holgura para una compra masiva de voluntad en lo que es el Congreso Nacional. Y lo otro que también me atrevo a cuestionarte es algo relacionado con la posición que han tenido. Si bien es cierto
que tanto desde el ámbito oficial, los partidos políticos, los voceros oficiales en el Congreso de los partidos del PRD, del PRM, han manifestado su inquietud y dicen, nosotros tenemos una línea, vamos a sancionar, y hasta como que la expulsión no fue muy, sino como sanción al que se atreva a votar por un proyecto de donde se modifique la Constitución. Realmente una cosa es lo que tú ves, porque cuando tú ves a Ramé González, que es el diputado de Santo Domingo Este, dice, mis intereses están por encima, y los de nuestro grupo por encima de los del mismo partido. Entonces también esas son señales. Sí, pero él no lo dijo refiriéndose a la reelección, sino a otra situación, que no es el caso de debatirla aquí. Y ojo, el presupuesto del 2015 no es el presupuesto del año electoral. Lo que tú tienes que medir es, en octubre de este año, si hay si está aprobada o no la reelección presidencial, qué tipo de presupuesto va a presentar el gobierno de la República para el año 2016, que es el año electoral. Incluso tú mides el presupuesto del 2011, ¿verdad?, que era el año preelectoral, y vas con el presupuesto del 2012 y tú notas la diferencia entre un presupuesto y otro de cara al proceso electoral. Pero a la espera de que este fuera el año de una compra de voluntades para pasar un proyecto de reelección en el Congreso Nacional, se habría esperado que este fuera el año en donde el mazo de dinero se hubiera manifestado en el presupuesto. Pero vamos a seguir la discusión ahora. Déjeme que el equipo de producción nos lleva a una breve pausa comercial. Señores, no se vayan, que esta discusión está interesante. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos presenta Crédito con Cucharita, la ruta hacia tu salud crediticia. ¿Crédito? ¿Con qué se come eso? El crédito es un acuerdo por el cual recibes dinero, bienes o servicios con el compromiso de pagarlos. Se devuelve con una cantidad extra a la que llamamos intereses. Aquí unos consejos para lograr un crédito inteligente. Asegúrate que tendrás ingresos para pagar ese dinerito a las entidades financieras. Compara opciones de tasas de interés anual, o sea, el porcentaje que pagarás por el costo del dinero. Toma en cuenta el plazo en que lo pagarás y elige el que te convenga. Es importante conocer todos los cargos a que te estás comprometiendo. La clave es nunca deber más de lo que puedes pagar. Sencillo. El crédito es una herramienta que te puede servir para tener una vida mejor. Infórmate en educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Yo quiero ser líder. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo también. Yo. Y yo también. Y hasta yo. Y este que está aquí también. Pero con la Constitución actual, eso no es posible. ¿No es posible? Eso no es posible. Técnicamente solo tenemos que darle a undo. No hay que cambiarla, solo tenemos que darle un undo y ponerla como estaba. ¿Ponerla como estaba? Como estaba antes. Manzanita Z, control Z, edit, undo. ¿Tú me entiendes? Mondro, ya tú sabes, control Z. Que nuestros gobernantes solo tengan 2 chances a periodos presidenciales y nada más. 2 y ya. Con 2 está bien. Con 2, más que suficiente. Te estamos invitando a ser líder. Tú puedes ser uno. Empodérate. 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 Y así damos la oportunidad a nuevas generaciones de líderes. Te estamos invitando a ser líder. Por mi casa vive un líder. Y eres tú. Bien, señores, se nos filtró, se nos coló un spot que hicieron un grupo de jóvenes que dice yo quiero ser líder. Es parte de los temas que vamos a analizar aquí en este programa, pero vamos a volver con don Freddy Aguafivas y lo de la situación con el PLD y Francisco Javier García. ¿Y el escenario que hay? Bueno, sí, porque Juan Carlos hizo una serie de señalamientos y precisiones, su posición en torno a una serie de temas que toca, es muy variado, son muchos, y no podría yo abarcarlos todos, pero hay 2 aspectos que a mí me gustaría
hacerle un señalamiento. El primero de ellos es que el tema de la reelección, el daño que hace o no hace el país, aquí ningún partido tiene calidad moral para hablar de la reelección, porque es un asunto que todos han sido en alguna medida reeleccionistas en algún momento de su historia, y lamentablemente hay que empezar un debate sobre la reelección ahora. ¿Es positiva o es negativa? La mayoría de los países del mundo está aceptando 2 periodos con algunas variables. Brasil tiene un modelo, los norteamericanos tienen un modelo, pero se ha demostrado que en un periodo y que la gente te da una reelección permanente. Leonel está ahora mismo y su gente en contra de la reelección, pero ellos se están reeligiendo. Leonel ha sido 3 veces presidente, entonces él está reeligiéndose, no consecutivamente, pero se está reeligiendo, entonces no está en contra de la reelección. El PRD modificó la Constitución, pero en base a unos camiones de dinero, unos sacos de cuarto que sacaron de Baninter y fueron a comprar a los legisladores para modificar la Constitución para reelegirse. Ahora bien, Miguel Vargas Maldonado, aquí la Constitución ya había dado licencia de por vida, o sea, había pensionado a Hipólito Mejía y a Leonel Fernández, porque la Constitución que había aprobado Hipólito Mejía tenía un nunca jamás. Y entonces resulta que Miguel Vargas, en el pacto de las corbatas azules, le elimina esa posibilidad. Entonces vuelve Hipólito y vuelve Leonel Fernández, después que habían sido presidentes ambos. Entonces, ese tema de la reelección, de que es mala, que es dañina, habría que investigar. ¿Por qué? Lo que tiene el pueblo es el supremo derecho de escoger si un candidato, un presidente lo está haciendo bien, reelegirlo si el pueblo entiende que lo está haciendo bien, pero siempre tendrá el recurso de llevárselo para el carajo, mandarlo al zafacón de la historia si está haciendo una mala gestión, que era el caso de Hipólito Mejía. Entonces, no importa que el mandatario tenga un derecho a reelegirse, porque siempre el pueblo tendrá la soberanía de decirle sí o no a esa reelección. Pero es una barbaridad que un hombre como este caso, y Hipólito Mejía, por ejemplo, Antonio Guzmán, un presidentazo de la historia, o sea, los mejores presidentes del país en toda su historia, un Juan Bosch, por ejemplo, este tipo de gobiernos como el de Danilo Medina, que no se puedan reelegir porque haya un ordenamiento constitucional que le impida al pueblo que está satisfecho con él, que está aprobando su gestión, reelegirlo. Bueno, entonces yo te digo siempre, los legisladores son sencillos delegados de una posición popular. El pueblo los coloca ahí como un delegado de mi poder, pero ese poder es del pueblo. El pueblo es que tiene el derecho de decidir qué debe hacer o no ese legislador, porque es un intermediario, es un representante ante el poder del Estado de lo que quiere el pueblo. Y yo te digo, en este momento, los legisladores no nos preocupan las matemáticas, por más que ustedes las hagan, porque te voy a decir una cosa y te tengo una muy mala noticia. En este momento hay 28 diputados que están pidiéndole a los danilistas que le presenten el proyecto ya de la oposición. 28 diputados de la oposición. De los mismos que ellos no pidiendo. Y entonces, ¿qué es lo que te digo? Todos esos legisladores quieren repetir como legisladores. Y entonces hay un elemento fundamental. Todos quieren reelegirse, entonces hay algunos que están en contra de la reelección. Te decía que es un problema institucional. El artículo 27 de los estatutos del PLD establecen claramente cómo las minorías se someten a la decisión de las mayorías, y hay un respeto por las posiciones de las minorías, pero sí están circunscritas, están sujetas a lo que decían las mayorías, y eso el presidente del partido es el primer responsable de cumplir y hacer cumplir los estatutos y las disposiciones legales del PLD. Entonces, lo que quiere decir que si la mayoría mañana del comité político toma una decisión, no hay nadie que le pueda ordenar a los legisladores de ese partido que no voten por lo que decidió su partido. El que lo haga por una acción de rebeldía, sencillamente será sustituido. ¿Quién lo va a postular a esos cargos de nuevo que todos aspiran a regresar en sus pueblos? ¿Por qué partido se van a postular si desobedecen las instrucciones de su partido? Ok, no hay problema. Tú no quieres votar por la reelección, no haces falta. No va a hacer falta. Ahora bien, sencillamente que te postule el PRI, la estructura o qué sé yo, pero por el PLD no van a volver a ser candidatos. ¿Usted cree que ese va a ser uno de los principales temas que pudieran traer más conflicto, de las cuestiones más álgidas de la agenda de mañana del comité político? Una vez definido quién es el candidato, después cómo nos vamos a repartir, digamos, entre danilistas. No va a haber problema, hay un consenso, hay unas posiciones. Sí, a que yo me refiero, al tema de quiénes van a ser los senadores, quiénes van a ser los diputados.
cada uno va a querer que los suyos sean los que prevalezcan para las candidaturas en cada una de las provincias, y eso implica sentar a otros candidatos del otro grupo. O sea, va a haber concesiones y sacrificios. Las negociaciones, yo creo que eso va a ser parte. Es fundamental, Wendy, como tú señalas. Es fundamental porque el presidente Fernández, y lo dijo Juan Carlos desde que empezó, había mostrado unas fuerzas, unos músculos que tiene, y sencillamente es una negociación partidaria en la que, mire, hay que determinar un equilibrio. Ese equilibrio, el presidente Fernández tiene sus fuerzas, quiere sus legisladores, mantiene sus legisladores, sus síndicos, mantiene hasta la vicepresidencia, tiene el presidente Fernández, tiene ministros. Entonces es una negociación que se hace y todo el mundo se va a salir abrazado, no hay conflictos, no hay sillazo. Tú verás que ahí no hay una sola silla amarrada con cadena. Yo tengo mi interpretación de esto. El acto que hizo Leonel Fernández. Ahí no va a haber silla amarrada, como primera garantía. Vamos a ver qué es lo que hay. Ahí, Juan Carlos va a decir algo, pero yo voy a hacer un comentario. El acto de Leonel Fernández el domingo, mostrando esas tropas que tenía detrás y esos legisladores que le apoyan, para mí era una forma de mandar un mensaje de que puede tirar la toalla, pero el tamaño de la tajada que le va a tocar tiene que alcanzarle para él y para el reparto de todos esos que están atrás, si quieren que se apruebe una eventual repostulación del presidente Danilo Medina, para después ver lo que pasa en el Congreso Nacional. Para mí eso fue la forma de decir, estas son mis tropas y para nosotros tiene que alcanzar el pastel que le van a dejar. Así que hay muchos que se están haciendo ilusiones, que piensan que no. Tenemos 2 minutos para este segmento, para despedir este segmento, y volvemos de nuevo, Juan Carlos, que tú querías hacer un comentario. Dos cosas muy breves. Las 3 democracias más estables de la región son Costa Rica, Uruguay y Colombia. Ni Costa Rica ni Uruguay permiten la reelección presidencial consecutiva. Y en el caso de Colombia, el presidente Santos se apresta a presentar un proyecto para eliminar la posibilidad de reelección presidencial en la Constitución colombiana. En cuanto al pacto que se firmó en el año 2009 entre el presidente Fernández y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, yo quiero decir que el proyecto, la intención inicial del presidente Fernández era establecer la reelección indefinida, y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, para reivindicar la memoria histórica de José Francisco Peña Gómez, pues evidentemente que hizo un acuerdo global que implicaba, primero, reinstaurar la no reelección presidencial, y segundo, una serie de reformas, el segundo piso de reformas en el Poder Judicial, que nos ha permitido tener una constitución que abra entonces más mecanismos de protección y de garantía para los ciudadanos y ciudadanas. Así que eso debe quedar claro, porque yo creo que el ingeniero Miguel Vargas lo que proyectó fue necesariamente una competencia política institucionalizada, con reglas justas. Incluso dentro de ese pacto que el PLD no cumplió, fue precisamente la ley de partidos políticos, que todavía le estamos esperando. Señores, vámonos a una breve pausa y regresamos de nuevo con Juan Carlos Guerra y don Freddy Aguas Vivas. Producen bioplásticos con semillas de aguacate. Ciudad de México. A los 22 años, Scott Munguía esperaba todas las noches a que terminaran las clases en un laboratorio del Tecnológico de Monterrey. Pensaba que al separar una molécula de la semilla del fruto, obtendría un bioplástico hecho en su totalidad de residuos y no de alimentos como la papa y el maíz. Estaba seguro de que era un gran invento, dice Munguía, quien estudiaba ingeniería química y buscaba una idea para crear una empresa. Hoy es una de las 30 promesas de CNN Expansión del año 2015. Los bioplásticos son una alternativa sustentable a los plásticos derivados del petróleo por la rapidez con que se degradan. Representan un mercado global de unos 4.000 millones de dólares, según la Asociación Europea de Bioplásticos. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos presenta Crédito con Cucharita, la ruta hacia tu salud crediticia. ¿Crédito? ¿Con qué se come eso? El crédito es un acuerdo por el cual recibes dinero, bienes o servicios con el compromiso de pagarlos. Se devuelve con una cantidad extra a la que llamamos intereses.
Aquí unos consejos para lograr un crédito inteligente. Asegúrate que tendrás ingresos para pagar ese dinerito a las entidades financieras. Compara opciones de tasas de interés anual, o sea, el porcentaje que pagarás por el costo del dinero. Toma en cuenta el plazo en que lo pagarás y elige el que te convenga. Es importante conocer todos los cargos a que te estás comprometiendo. La clave es nunca deber más de lo que puedes pagar. Sencillo. El crédito es una herramienta que te puede servir para tener una vida mejor. Infórmate en educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Bien, señores, estamos de vuelta en su programa Observatorio 360. Juan Carlos Guerra nos tiene un comentario. A mí me llama la atención que don Freddy establece que los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana van a acatar la línea y deben acatarla porque es la línea del partido. Sin embargo, cuando habla de los diputados de oposición, se mantiene un poco más flexible sobre si deben acatar o no las directrices es un asunto de su partido. De principio y de historia. La historia tiene sus enseñanzas, ¿verdad? Nos ha dicho cómo actúa cada legislador en cada evento. Y entonces, los legisladores, tú recordarás que, por ejemplo, Hipólito Mejía logró comprar 12 legisladores del PLD y todos fueron expulsados en el mismo día en que votaron. Entonces, es una acción del comité político que te dice cómo actúa en los casos en los que sus legisladores no respondan a las directrices de la dirección política. En el caso del PRD y en este caso del Partido Revolucionario Moderno, que también tiene legisladores, siempre han estado dando saltos y vueltas y o no votan o se ausentan o no hace quórum, pero hay una especie de complicidad. Lo que pasa es que dos malas no hacen una buena. Bueno, pero sí, la suma de los iguales te da positivo y es dialéctico. Usted y Juan Carlos, ¿qué tú esperas? Yo espero realmente, tengo la esperanza de que la institucionalidad tanto de los partidos políticos como del propio Congreso se respete, que los legisladores, y en eso coincido con don Freddy, los legisladores de cada partido sigan la línea que establezca su respectivo bloque, su respectivo liderazgo, y que ahí se exprese en el Congreso de la República, si es que llega el proyecto de modificación constitucional, lo que determine cada partido con sus legisladores. Y esa es mi esperanza con este tema. Ojalá que nosotros, yo personalmente entiendo que la reelección ha sido dañina para la República Dominicana y creo que faltan muchos años para que nosotros estemos preparados institucionalmente para un proceso como ese. Pero quisiera ver a todos los partidos políticos más concentrados en la ley de partidos, en una ley de garantías electorales, Juan Carlos, en crear las bases para que las competencias electorales en la República Dominicana se hagan en igualdad de condiciones y que cada candidato, cada partido político pueda contar con las mismas oportunidades para convencer al electorado. ¿Tú sabías, Juan Carlos, que el 58% de los militantes del PRD están de acuerdo con la reelección? Bueno, pero eso lo dice quién. Las encuestas todas. Eso es en las encuestas cuando le preguntan. Cuando se le pregunta, mira, cuando tú recibes un 76% de apoyo a la reelección, es imposible que sean de PLDistas, porque el PLD anda entre un 54, 56, 58% de preferencias electorales como PLD. Sin embargo, cuando tú segmentas y dices todo el que dijo que era PRDista y que va a votar o por Miguel Vargas o por el PRD,
y le preguntan si estaba de acuerdo con la reelección de Danilo Medina, el 58% de la Galo, el 53% en la Greenbelt Diario Libre y creo que el 52-53% de la Penanchoe te establecen que esos porcentajes mayoritarios del PRD están de acuerdo con la reelección de Danilo Medina. Bueno, si a eso vamos, por ejemplo, todas las encuestas dicen que casi el 80% de los dominicanos entienden que el gobierno de Danilo Medina ha tenido graves problemas para resolver los problemas de seguridad. Entonces yo creo que si usted asume por ese lado eso, también debemos asumir por el lado lo otro. Es decir, las encuestas y el humor de la gente varía. Es la maravilla de las encuestas. Aun cuando la gente entiende que la cosa va mal, cuando se trata de Danilo Medina, le apoyan y le votan. Es hasta bíblico. 91% de la población entiende que hay una buena gestión de Danilo Medina. Es hasta bíblico. La mayoría decidió que liberaran a Barrabás y que crucificaran a Jesucristo. Y yo creo que las elecciones generales son el 15 de mayo del año 2016. En lo que el hacha va y viene, los partidos políticos en la República Dominicana tienen que ceñirse a sus reglas institucionales y ojalá que veamos al liderazgo mayor de la República Dominicana promoviendo una mejor democracia, una mayor calidad y no reformas coyunturales y circunstanciales. Señores, cambiando de tema, ahí me viene a la cabeza Marshall McLuhan, experto canadiense, ¿verdad? Profesor de literatura y además experto en comunicación, que fue el que acuñó el término de aldea global y habló de dividir la historia, claro. Realmente una de las frases más célebres del medio es el mensaje. Una de las cuestiones que postulaba Marshall McLuhan era que los medios de comunicación se convertían en una extensión digamos que ortopédica de las funciones básicas, es decir, la radio, el micrófono se convierte en una extensión ortopédica de la voz, la televisión de la visión, porque conectaba mediante estos medios, conectaba a toda la sociedad en lo que se llamaba una aldea global. Ahora pareciera ser que hay un fenómeno que está asaltando las redes sociales gracias a los medios de comunicación. McLuhan ni soñó con el internet y lo que representa ahora, porque lo de aldea global es exactamente sí, así muy es, gráfico. Así es. Él dividía la historia en agrícola, mecánica, eléctrica y tecnológica. Estamos hablando, señores, de que se estaba en ese momento contextualizando lo que era la guerra de Vietnam por las protestas que habían en distintos países del mundo. Y él decía, bueno, lo que ocurre, un acontecimiento tan lejano que está ocurriendo en Vietnam, ya la gente está reaccionando en las distintas embajadas y por eso ya él estaba hablando de la aldea global. Ahora estamos mirando cómo las redes sociales están bombardeadas en tiempo real. En tiempo real por la participación de diferentes movimientos políticos, jóvenes, la misma sociedad civil, como el actor Estado, que era el centro inclusive en los temas de política internacional, ha sido un poquito desplazado por otros actores en el sistema, como las empresas transnacionales, muchísimas personalidades. Ahora mismo la sociedad dominicana, y a raíz de este ambiente político, tuvimos un spot que nos mandaron un grupo de jóvenes donde están hablando de un hondo a la Constitución, es decir, a la Constitución del 2010. Si hay un pequeñito, un cortecito, aunque sea de unos pocos segundos. Es muy breve, incluso son 15 segundos que dura. Sí, lo que pasa es que hay unas versiones, hay una versión más larga de 1 minuto y pico. Si tenemos una de las de 15 segundos, mucho mejor. Y yo también. Yo. Y yo también. Y hasta yo. Y este que está aquí también. Pero con la Constitución actual, eso no es posible. No es posible. Eso no es posible. Técnicamente solo tenemos que darle a undo. No hay que cambiarla, solo tenemos que darle un undo. Quiero ser el líder. Están promoviendo la Constitución. Yo veo como un poquito de déficit de argumentos. Si a mí me dicen que la Constitución del 2010 se puede reformar, pero con mira a que se incorporen temas, por ejemplo, a las mujeres no nos preguntaron si queríamos la penalización del aborto. Entonces, honestamente, yo sé que no fue una constitución una reforma que incorporó los intereses de toda la sociedad. Hay muchas cosas ahí que se obviaron. ¿Creen ustedes, cómo ustedes interpretan este tipo de movimientos y de demandas de la sociedad? Bueno, yo pienso que unos jóvenes empiecen a abogar, porque es eminentemente necesario la renovación del liderazgo político. Es un liderazgo político caudillesco, con todos los lastres de la dictadura, de lo que fue el trujillismo, y todos nuestros líderes han seguido. Fíjate, ahora mismo tenemos un serio problema, y Francisco Javier fue muy duro
en la manera en que trató. Un líder está en una situación de que no reconocen lo que pasa. Entonces, que esa juventud quiera tener un espacio para que crezca el liderazgo joven, ¿cómo tú vas a anquilosar a unos líderes ya eclécticos, unos líderes que ya son ancianos? Quieren permanecer de por vida. Hipólito tiene 74 años y quiere ser presidente todavía. Entonces, hay la necesidad de darle un espacio a la juventud. Y haciendo una reelección por 2 periodos solamente y nunca más, ya viene un liderazgo nuevo cada 8 años. Juan Carlos, yo quiero saber tu opinión, porque ya nada más nos quedaba 1 minuto y ya empezamos sobre este tipo de movimientos. Es muy breve, porque ellos dicen hondo a la Constitución, entonces están también asumiendo otro término informático que es copy-paste, porque ese es el mismo formato de aquel Yes Weekend de Obama. Ahora, yo quiero ser líder, pero artistas metidos en política ha habido en la República Dominicana desde 1982, cuando Johnny Ventura fue diputado por el Partido Revolucionario Dominicano. Pero bueno, el alcalde, en los últimos 22 años, un político ha dirigido el Ayuntamiento del Distrito Nacional, solo 4. Luego han sido artistas. Luego, por el otro lado, yo creo que el liderazgo se estimula mucho más cuando usted permite la alternabilidad. Y ojalá que el modelo que nosotros asumamos sea el de Costa Rica, un solo periodo y nos vemos. Y nunca más. Señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y señores, a ustedes, amables televidentes, gracias por su fiel sintonía y será hasta el próximo sábado que nos vemos aquí en Observatorio 360.